Eh, bueno, un saludo a todas las personas que les corresponde ver este video. Mi nombre es Emanuel y soy pues el monitor que los va a acompañar el semestre para Lógica de Representación 2. Eh, Inicialmente pues cabe aclarar que está un poquito ocupado estas últimas semanas, y se me ha hecho imposible hacer una monitoría grupal pues que cuadre en un horario que a todos nos quede bien, ya que he estado pues saliendo muy tarde del trabajo, entonces para mí ha sido imposible. Entonces, como para no dejar pasar más este tema de listas ligadas, me propongo pues hacer un video. Ya saben que si de pronto hay algo del video que no entiendan o hay un tema en específico que quieran repasar, me pueden contactar al interno o al correo, como prefieran, para que cuadremos un espacio donde nos podamos conectar y yo les colaboro con sus dudas. Segundo, eh, recuerden pues que todo el material acerca de la materia lo voy a estar guardando en mi repositorio, en en esta parte en monitorías de lógica 2. También recuerden que hay otras ramas que son los semestres anteriores donde estoy dictando las monitorías, entonces también pueden entrar a esas ramas y ver si de pronto se quieren adelantar algún tema o algo, pueden pues como entrar ahí. Segundo, aunque yo a veces no aviso, eh, pues yo estoy constantemente actualizando este repositorio, entonces pues les recomiendo que sigan el repositorio para que no se pierden pues de cuando lo esté actualizando. Ya, también, si de pronto pues eres estudiante de sistemas y no conoces GitHub, no te recomiendo pues muy encarecidamente que busques, investigues, ya que pues esta plataforma, esta página es súper importante en la carrera en general, o bueno, en el ámbito como ingeniero de sistemas es súper importante conocer GitHub y saber manejarlo bien, y tener un buen perfil en GitHub te va a permitir pues tener muchas ventajas a futuro. Entonces, si de pronto eres estudiante y no tienes su GitHub, te recomiendo que lo crees. No, mejor dicho, es obligatorio que lo crees. Entonces, bueno, por ese lado. Segundo, pues me gusta pues contarles que para aquellas personas que no estén como tan bien en el tema de Python, acá ya tengo pues un repositorio, un collab muy, muy extenso para que entren y miren y comparen diferentes ejercicios para que tengan una idea más o menos de lo que se está haciendo, de cómo estamos trabajando. Eso por ese lado pues de la introducción a Python, pero bueno, lo que nos compete hoy es esta de las listas ligadas. Recuerden ya cuando estén pues acá en las monitorías, en el collab o en el notebook que quieran descargar, solo es cuestión de que leen acá Opening Collab y se creen acá una copia en su Google Drive. Yo pues eso ya lo voy a, como lo tengo que modificar directamente, pues voy a trabajar de acá. Pero recuerden que tienen que crear ustedes una copia para que todos los cambios le queden guardados. Entonces, bueno, sin más explicaciones, vamos a trabajar pues ahora sí el tema que nos compete. En este caso viene siendo la memoria dinámica, que pues en la materia como tal, esto es como un tema que abarca muchos temas, ya que justamente la memoria dinámica y sus estructuras de datos fueron lo que lograron pues un gran avance con respecto a la memoria estática que se trabajaba antes. Entonces, ¿cómo así? Bueno, a mí pues, me parece bastante importante, útil hablar un poquito de la historia para poder profundizar mejor estos temas. Entonces, los temas estos de computación vienen de hace muchísimos años, eh, en el que posiblemente ninguno de nosotros existía. Entonces, ¿qué pasa? Que antes, hace mucho tiempo, pues, si estas listas fueron desarrolladas en 1955, imagínense tiempo atrás, las memorias eran estáticas. ¿Qué quiero decir? Que si representamos la memoria como una matriz pues, de una sola dimensión, o sea, un array largo, eh, la memoria como se conocía antes tenía un límite inicial que uno tenía que establecer. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo tenía una cajita con 100 espacios, si yo en algún momento llenaba esos 100 espacios, tendría que traer otra cajita. No era posible como yo
expandir esa caja de información, esa caja donde está guardando los datos. Entonces eso era pues eso claramente no es óptimo, y además también es algo que tienen que tener en cuenta cuando estén trabajando pues todos estos temas, es que pues todo esto fue creado en un contexto de la historia donde era muy costoso el almacenamiento. Por allá, cuando se creó la computación, uno de los problemas iniciales, pues ese siempre ha sido como un problema esencial que se ha intentado solucionar con la ingeniería de sistemas, es en cuestiones de memoria. La memoria era muy pequeña y además pues los dispositivos eran muy lentos. Entonces, esto claramente llevaba muchas desventajas. Como les decía, al ser la memoria estática, cuando eso se llenaba, pues eso no había forma de hacer nada, simplemente teníamos que traer una memoria nueva, por así decirlo. Entonces, gracias a esas inconvenientes que se presentaban, pues fueron creándose diferentes soluciones para trabajar ya lo que es la memoria dinámica. Entonces, pues acá ya leyendo, procedo pues a leer una lista ligada, es una estructura de datos lineal fundamental en la que los elementos llamados nodos se almacenan de forma no contigua, en que cada nodo tiene dos partes, que es la data, el valor que tiene representación. O sea, la data puede ser cualquier tipo de estructura de datos, cualquier tipo de dato. Y esta también hace referencia a bueno, esta estructura tiene dos partes fundamentales, como decía, la data, que es el valor que se va a representar, y un puntero o una lista, o una liga, perdón, pues no sé cómo lo estén trabajando pues como entre profesores, pero eso, el valor y hacia dónde apunta ese valor. Entonces, ¿qué pasaba de nuevo? En las listas, en la memoria estática, pues eso era secuencias, era una cajita y que apuntaba a la siguiente a la derecha. En este caso ya no es necesario, aunque pues se usa como en ese aspecto de que se refiere a que el puntero siempre apunta también hacia la derecha. Esto nos da la posibilidad de que si yo no quiero apuntar hacia el que está próximo a mí, yo puedo apuntar literalmente hacia cualquier lado. Entonces eso da mucho dinamismo en cuestión de memoria, y por eso fue que fue muy importante en su momento. Claro, ya hemos avanzado mucho, ya esto no se usa mucho, pero bueno, como ingenieros de sistemas es algo que tenemos que entender. Claro, nuestro campo, nuestro ámbito nos obliga a saber y entender todo este tipo de estructuras. Entonces, un poquito de historia. Las listas fueron desarrolladas en 1955 por Santiago Schaap y pues por estas dos personas como la principal estructura de datos para su lenguaje de procesamiento de la información. Constituyeron una forma dinámica de gestionar la asignación de memoria y la gestión de datos en los inicios de la informática. A diferencia de las matrices, las listas enlazadas permiten inserciones y supresiones, o sea, eliminados eficientes sin reorganizar toda la estructura de datos. Aunque acceder a un elemento arbitrario es de O a la n, porque hay que recorrer pues como toda la lista, esto igual sigue siendo muy óptimo a diferencia de las soluciones que habían antes. Ejemplos actuales: los sistemas operativos usan en su scheduler eh, las listas enlazadas circulares. Pero bueno, eso ya lo van a ver pues más adelante en la carrera, no es necesario. Y ya hay otras pues como otras aplicaciones más sencillitas, por así decirlo. Bueno, no tampoco tan sencillas, pues hay otras implementaciones donde se usa. De nuevo, pues su uso ya es cada vez ¿cómo decirlo? Cada vez se usa menos porque ya hay estructuras más óptimas, pero pues eso en algún momento significó un avance significativo. Entonces, ya siguiendo pues a lo que sí nos compete, como les decía, hay tres tipos de listas ligadas, que son la lista simplemente ligada. Esta es una lista tal cual la conocemos, tenemos un dato y un puntero. ¿Y qué pasa? Que esta lista es, digamos, finita, o sea, usted la puede recorrer y va a llegar al fin. El fin está representado como nulo. Y no hay forma pues de volver al inicio, pues ya cuando usted llega al final, se salió de la lista y ya. Esa como la representación más básica de listas. Pero también existen otras listas pues, que también son bastante importantes. En este caso, pues la
lista simplemente ligada circular, que ahora esta sí nos da como una representación, digamos, de recursión o de que pues ya la lista no tiene un final, porque su final es como su primero. O sea, ya estando en el último dato, él apunta otra vez al primero, entonces pues se crea un bucle y esto pues permite, pues eso es aún más eficiente, ya que no, si llego al final no tengo que volver al inicio otra vez así manualmente, sino que él ya directamente hace como ese bucle. Entonces pues acá sí es eficiente para almacenar datos que tienen que estar de forma ordenada, ascendente o descendente. Pero bueno, esa es como la claridad. Y también hay otra que también se trabaja en el curso, que es la lista doblemente ligada, que en este caso ya, como les decía antes, estas listas como tal solamente apuntan hacia un lado, hacia la derecha o a la izquierda. Claro, depende cómo uno la construya. En general hacia la derecha, obviamente, porque pues uno va creciendo la lista. Pero pues de nuevo no es necesario hacia la derecha, uno también puede crear como una lista hacia atrás. Pero bueno, ¿qué pasa con esta lista doblemente ligada? Que ya no va a contener una sola liga hacia la siguiente, sino que también va a apuntar hacia la anterior. O sea, ya el dato o el nodo donde nos paremos tiene información tanto por derecha como por izquierda. Y eso pues es muy útil para cierto tipo de operaciones. Entonces, bueno, eso por ahí. Eso pues, son como las tres tipos de listas que se trabajan en la materia. Entonces, no, pues ya vamos a trabajar los ejemplos que como tengo ahí planteados. Vamos a ir un poquito más rápido en este aspecto y ya cualquier duda que se les pueda generar, me pueden escribir. De nuevo, no sé, claro, cómo los está explicando cada profesor estos temas, pero pues a mí me parece que las operaciones básicas de cualquier estructura de datos, que es el insertar, el imprimir, el eliminar y etcétera, eh, eso no es algo que nos tengamos que aprender, porque la literatura está lleno de estos ejemplos y pues es que una estructura de datos tiene que tener estas operaciones básicas para que funcione, ¿cierto? Entonces como la literatura ya está lleno de estos ejemplos, pues uno solamente los copia tal cual está en la literatura. Entonces ya como son métodos tan, ¿cómo decirlo?, tan atómicos de una estructura, pues, pues a mi parecer no es necesario aprendérnoslos de memoria. Simplemente sabemos que sí o sí hay un método que inserta, sí o sí hay un método que imprime, sí o sí hay un método que elimina, y así con todas las estructuras. Entonces, claro, todo esto yo me lo saqué, de nuevo, pues yo no me lo inventé, todo esto me lo saqué de la literatura que me compartieron los profesores. Entonces acá pues no me estoy inventando nada y de hecho pues este debe ser el mismo código que tienen los profesores en los ejemplos, deben ser este mismo. Entonces acá les voy a seguir mostrando. Bueno, no, este es un caso de uso que creo. Que por ejemplo, verá, le simplemente ligadas y después acá sí tengo como otros ejemplos, que es insertar en el primer nodo, insertar al inicio, insertar al final, insertar en cualquier lado, eliminar en una lista simplemente ligada circular e imprimir de nuevo. Pues estos son métodos que ya existen, que solamente es como coger y adaptarlos al lenguaje. Y también en la lista doblemente ligada pues pasa más de lo mismo. Acá tengo métodos para insertar al inicio, insertar al final, insertar en cualquier lado, intercambiar. Bueno, esto era un ejemplo, pero bueno, ya está acá. Imprimir, eliminar, y pues estos ya son como unas búsquedas que podemos efectuar. Pero bueno, ya pasando pues a lo que nos compete, vamos a hablar un poquito, pues vamos a hacer ejercicios usando la lista, esta nueva estructura de datos. Y bueno, acá vamos a ver qué tengo. Acá tengo un método que me obtiene el tamaño. Acá hay otro método que me ayuda a buscar un valor en una lista simplemente ligada. Este iba a ser un ejemplo, pero se me olvidó borrarlo. Bueno, no pasa nada. Acá esto es un método que me reversa la lista simplemente ligada, pues la crea y simplemente la recorre de atrás hacia
como del final al inicio. Entonces es como reversable. Entonces, bueno, no, vamos ¿a qué? Vamos a hacer estos puntos, estos ejemplos que tengo acá como para que lo miremos. Entonces acá vamos muy rápido de nuevo. Entonces, pues da un diccionario de estudiantes, devuelve el estudiante con la mejor nota. Entonces, primero tendríamos que declarar una variable con que va a ser la que va a tener el valor, el mejor, que va a guardar el mejor. Entonces también es esto algo muy importante, que es siempre inicializar de cierta forma la lista. La lista tiene métodos de creación, entonces se tiene que crear la clase nodo que va a tener un valor y un siguiente. Y este va a ser el método que inicializa la clase lista simplemente ligada, que va a hacer que la cabecera, o el primer valor, se inicialice con none, pero es porque está esperando un valor. Entonces el nodo actual va a ser la cabecera, que va a ser el primer valor. Entonces, mientras exista un nodo actual, o sea, mientras la lista no esté vacía, o bueno, lo que les digo, como esto es una lista simplemente ligada, va a llegar a un punto donde va a ser null. Entonces acá controlamos justamente esa caminada de la lista, como que mientras haya un nodo actual que no sea null, él va a hacer lo que le vamos a pedir que haga. ¿Y qué va a hacer? Que entonces, que si el mejor es none, o sea, está vacío, o el nodo actual, punto valor, porque pues acá ya lo asignamos. Entonces ya creamos la instancia. Pero entonces los puntos son como los métodos, o ya, si el método que nosotros vamos a llamar en este caso, entonces tenemos un valor que va a representar de nuevo el dato que queremos representar. Entonces, nodo actual, cuando hacemos punto valor, estamos refiriéndonos al valor que hay en ese nodo actual, ¿cierto? Entonces, que el valor va a ser llamado como nota es mayor que el mejor nota, pues que la nota del mejor, entonces pues la vamos a cambiar. Entonces en este caso el mejor ya va a ser ¿cuál? El nodo actual punto valor. Entonces acá eso lo que nos está diciendo es que va a almacenar cada vez que encuentre un valor mayor al que tiene el mejor, lo va a actualizar. Y eso acá, entonces acá ya cuando lo actualicemos, pues vamos a recorrer el nodo, o sea, vamos a cambiarlo. Bueno, o sea, si estamos trabajando con el 0, pues con el nodo del... ¿Cómo lo digo? Si estamos trabajando con un nodo que está en una posición, eso, con la posición actual, ya tenemos que pasar al nodo en la siguiente posición. Entonces, ¿cómo se hace eso? Nodo actual punto siguiente, su que es su liga, que se apunta pues al siguiente valor. Esto siguiente, y ya pues simplemente retornamos el mejor. De nuevo, pues como para el que no sepa, Python es un lenguaje identado, entonces pues tienen que tener mucho cuidado cómo hacen las cosas, porque si yo de pronto esto lo dejo acá, pues eso nunca va a terminar de recorrerse, porque se va a quedar siempre en esta parte. Entonces es muy importante que tengan eso pues en cuenta para las personas que de pronto no lo sabían. Entonces ya lo creamos, digamos a... ¡Ah! Dios mío. Esperen, yo corrijo esto. Me parece que los cambios no se están guardando, entonces venga, yo copio esto. No es más, va a ser una copia en Drive. Dios mío, bendito. Tanto para esto. Bueno, ahora sí, entonces.
copié el que no era, así ve como soy. Bueno, no importa, yo lo escribo otra vez súper rápido. Entonces le vamos a... Claro, con razón no me estaba apareciendo eso estaba así. Entonces ahora sí lo vamos a correr. Entonces acá. Entonces bueno, eso ya fue pues como partes que yo ya creé anteriormente para evitar recorrer esto. Esto es como con estos input. Acá en Python uno puede pedir al usuario que digite la información, o sea, no le estamos pasando información quemada, sino que cada vez le estamos pidiendo al usuario que digite la información. Pues esto lo hice con la intención pues de que una profe me habló de que explicara esta parte, pero pues para que sepan que hay forma de, a base pues, de estos inputs, de pedirle al usuario que ingrese las cosas. Entonces pues vamos a hacerlo muy rápido para que tampoco quede mucho. La ID del estudiante 1, nombre Emma, la nota es 3, el estudiante 2, nos llamamos Sara, la nota va a ser 3.5, estudiante 3, nombre Andrés y la nota va a ser 5. Entonces acá pues me va a aparecer una lista de estudiantes, que es esto, que es el punto imprimir que tengo acá ya de mi lista simplemente ligada. Y además pues lo que viene siendo el método de el mejor estudiante que creamos, que en este caso es Andrés con la nota 5. Y de nuevo pues esto es una lista simplemente ligada. Es una lista simplemente ligada de diccionarios, ¿cierto? Primer diccionario, segundo diccionario, tercer diccionario y null, que representa pues el final de la lista. Ya decimos que funciona correctamente, entonces sigamos. Entonces acá es un clásico que les puede caer de pronto hasta en un examen y es muy sencillo. Pues este método recibe un parámetro entero o string, lo convierte a string, inserta cada dígito o carácter en la lista y luego imprime la lista. No, pues esto va así. Esto primero y pues tenemos un valor que vamos a pasar a string. En este caso pues va a llamar valor de string, que va a ser un string del valor, ¿cierto? O sea, el valor que aparezca lo estamos transformando en un string. Entonces por cada dígito que aparezca en nuestro valor string, o sea, si nosotros tenemos 1000, él va a pasar ese 1000 a, a string, y el string tiene pues cada dígito es una posición. Entonces lo que va a hacer es que va a partir ese dígito y lo va a convertir como en un nodo. Entonces pues eso funciona básicamente así. Entonces por cada dígito que haya en el string, él lo va a insertar, pues va a insertar el dígito y luego pues después lo vamos a imprimir. Esto es muy sencillo. Pues mira acá, como les explico, pues hay formas de los métodos, usarlos pues de forma quemada, sería en este caso, o, o de forma iterativa, pues a través de inputs, como lo estamos haciendo de esta forma. Cuántos valores desea ingresar en la lista, vamos no, vamos a almacenar 4. Entonces 2, 3, 4, 7. Y pues así vendría siendo pues como esto. Sí, es muy sencillo. Entonces por lo mismo pasemos a otro. En este caso pues este es un poquito más largo, pero sigue siendo pues muy sencillo. En este caso, este método debe calcular el promedio, la suma y el tamaño de los valores almacenados en la lista. Entonces, pues acá es muy sencillo porque, como les dice, yo ya tengo, pues yo ya había creado un, un método que se llama obtener tamaño.
está por acá arriba. Obtener tamaño, ¿cierto? Eso solamente me está contando básicamente cuál es el tamaño de la lista, no es nada del otro mundo, entonces como para no tener que crearlo acá de nuevo, pues eso también es una muy buena práctica, como la single responsibility, o sea, una responsabilidad por método. En este caso, pues no es necesario en este método hacer pues, la lógica de obtener el tamaño, cuando es mucho más útil tenerlo en un método general. Entonces, el tamaño va a ser pues, nuestro método que ya creamos. Entonces, pues también es importante esto, hacer las validaciones. Si el tamaño es 0, pues entonces la lista está vacía. Eso es muy importante, no se nos puede pasar. Entonces ya ahora sí vamos a recorrer la lista. Pues en este caso el nodo actual va a ser la cabecera, el primer nodo. Por lo general tenemos que otra variable que suma, que va a almacenar la suma de los valores que tenemos en nuestra lista. Entonces esto, vamos a ver si, bueno, esto está muy bien. Me lo hizo todo literalmente mientras exista el nodo actual, o sea, mientras haya un valor de nodos, el que va a ser en la suma, vamos a más igual, o sea, cada valor que encuentre lo va a ir sumando al anterior, y todo esto se va a almacenar en la suma. Y acá pues, como les decía, nodo actual lo hacemos nodo actual punto siguiente. Eso significa que estamos recorriendo la lista simplemente ligada ya con el siguiente valor. Y pues nada, el promedio en sí como tal es muy sencillo. El promedio siempre va a ser la suma sobre el tamaño. Entonces pues acá vamos a printear acá lo que nos piden que printemos. Entonces acá corremos de nuevo esto y vamos a probarlo. Bueno, para este no le creé un input, pero pues lo podemos crear en un momentico, pero sin embargo pienso que ya es más fácil, si algo lo practican ustedes, como para no quedarnos acá mucho tiempo creando eso. Eso pues por el promedio, pero igual pues esta lógica es muy sencilla. Sigamos. Entonces en este caso nos están pidiendo que a una lista simplemente ligada, recorre la lista para encontrar el mayor y el menor valor entre los nodos que contengan datos numéricos, y cuenta cuántos nodos no son numéricos. Básicamente eso es lo que nos pide. Entonces pues lo más inicial es que está acá muy bien. Si la cabecera es non, es porque la lista está vacía. Eso es súper. Acá de nuevo pues ya tenemos que tener dos variables que nos almacenen la información. En este caso el mayor y el menor, que justamente va a ser eso, non, mayor non, menor non. Y claro, nodos no numéricos 0, muy bien. El nodo actual lo hacemos en la cabecera, muy bien. Entonces por este lado la IA nos ayudó bastante, el autocompletado. Entonces, ¿qué estamos buscando? Mientras nodo actual, sí, perfecto. Entonces acá es muy importante verificar que sea número. ¿Cómo verifica eso usando Python? Pues justamente haciendo el instance. Esto lo que nos está diciendo básicamente este instance es que este nuevo valor tiene que ser entero o flotante. Verifica eso, que sean iguales en tipo. Si no son iguales en tipo, pues se va a salir. Pero entonces eso es como lo que hace el instance. Este retorna un objeto de una clase o subclase, una tupla, que es equivalente. Entonces esto no es lo que le digo, esto es una tupla que tiene que ser equivalente en equivalencia de tipo. Entonces el nuevo valor verifica que sea entero o flotante, y entonces acá pues tenemos que inicializar el mayor y el menor con el primer valor, porque pues así siempre va a ser, o sea, el primer valor siempre va a ser el mayor y el menor, ¿cierto? Los dos a la vez, pero ya uno va, pues ya cuando va siguiendo, va sumando la lista, pues ya se verifica cuál es el mayor y cuál es el menor. Esto por este lado, entonces si mayor es non, entonces mayor va a ser igual al nodo actual, punto valor. Esto también es igual. Menor es igual así, de lo contrario, si nodo actual. Entonces acá, pues inicialmente,
Cuando sea 0, cuando la lista pues sea el primer valor, pues esos van a ser iguales. Ya después es cuando que tiene más de un valor, entonces ahí ya pasa pues acá abajo, que es donde va, ahora sí se va a comparar cuál es el mayor y cuál es el menor. Entonces, no sea mayor, sea menor, acá lo estamos haciendo. Esto es por este if, ¿cierto? Acá. Entonces, ya cuando comprobamos cuál es el mayor y cuál es el menor, tenemos ahora sí que comparar, pues tendríamos que hacer la lógica de cuando no es numérico. En este caso pues ya sabemos cuándo es mayor o menor, y ahora pues seguimos sumando cuáles son los nodos no numéricos. Entonces, nodo actual igual punto nodo actual punto siguiente. O sea, acá hacemos con un valor del nodo, hacemos todas las comparaciones, y acá pues ya lo recorremos al siguiente. Entonces sigue. Entonces acá pues ya podríamos como mejorar bastante acá sí. Ay, Entonces hasta acá es nuestro método, un poquito largo porque ya hace muchas comparaciones, pero pues no es una lógica muy compleja. Vamos a correr acá a la celda y vamos a verificar que funciona correctamente con la salida que ya preparé por acá. Espera. Bueno, acá pues acá ya hice pues como la comparación. Ingresé el valor. Bueno, vamos a hacer 7. Vamos a hacerlo a 2, 3, B, 5, 6 y 10. El mayor 10, el menor 2, y hay dos nodos no numéricos en la lista. Bueno, funciona correctamente. Sigamos. Entonces vamos a hacer, en este caso, este método sí es un poquito más largo. Bueno, no, nos piden varias cosas, pero sigue siendo sencillito. Este método recorre la lista numérica y acumula la suma de los números pares e impares. Pues nos están pidiendo como el proceso que se debe hacer: inicializa dos variables, suma y suma impares en cero, recorre cada nodo, verifica si el valor es par y suma bueno, eso sí es muy sencillo. Pues acá esto es así tal cual nos lo piden en este primer paso, ¿cierto? Entonces, mientras exista un nodo actual, o sea, mientras no lleguemos al final, acá sería buena práctica verificar que sea float o entero, pero pues no nos lo piden, entonces no, digamos que no vamos a pasar a complicarnos con eso. Entonces pues si el valor en el nodo actual, bueno, no nos dijeron que tendríamos que verificar si es insta, entonces si el valor módulo 2, todos sabemos de lógica 1 que pues el módulo 2 nos va a saber cuando el valor es par, ¿cierto? Entonces acá, cuando el valor módulo 2 es igual a 0, pues acá tenemos que sumar, porque este ya es un valor par, entonces lo vamos a sumar a la variable de pares. De lo contrario, pues sabemos que es diferente de 0, entonces va a ser un impar, entonces se le va a sumar ese valor a la variable suma impares, y acá se va a seguir recorriendo la lista. Ya retornamos la suma de los pares, de los impares. Acá vamos a correr esto. Y acá pues ya, ya está. Vamos a ingresar 6, 10, 11, 20, 21, 40 y 41. Entonces acá pues vemos que funciona correctamente, muy bien. Entonces sigamos al siguiente ejercicio. En este caso
da una lista simplemente ligada, retorna otra lista simplemente ligada donde cada uno contiene la exponencial del valor del nodo original. Bueno, eso son dos cosas. En este caso la solución va a ser implementando una librería que, pues de nuevo, para aquellos que son más nuevos, el lenguaje Python pues está lleno de librerías que nos sirven para facilitar pues muchas cosas en la vida. En este caso, esta librería MAT es muy conocida, pues todos los lenguajes en general la tienen, entonces pues vamos a usarla en este caso. Entonces, esto lo hace pues como todo aún mucho más sencillo. Entonces, vamos a hacer nueva lista. Nodo actual es la cabecera, mientras el nodo actual. Entonces, acá sí sería bueno que verificáramos que es entero flotante para que no tenga para no tener problemas con, con la librería. Entonces pues bueno, acá lo hace muy bien. La exponencial va a ser mat. Este método viene de esta librería que es el exponencial, o sea ya hay una librería que tiene un método que hace el exponencial directamente. ¿La exponencial de qué? Del valor actual. Entonces a la nueva lista le vamos a insertar el valor que nos dio la exponencial y solamente, aunque esto no va acá, nodo actual es igual a nodo actual, pues esto no tiene sentido, es normal, no podemos tampoco depender de la IA para todo, que pues acabamos de ver que está mal. Entonces acá nodo actual es igual a nodo actual punto siguiente y retorna la nueva lista. Esto está bien acá, hasta este punto, pues es lo que nosotros le pedimos. Pero ¿qué pasa? Que nosotros también podríamos hacerlo de una forma más manual. En este caso, si queremos hacer la exponencial, la exponencial usando la serie pues, de Taylor, esto tiene una, ¿cómo decirlo? Esto tiene una fórmula matemática que es, vamos a ver, serie de Taylor, a ver acá. Uy, ¿qué es eso? Fórmula. Vamos a ponerla acá a ver si no aparece. Yo les digo, yo les muestro. Bueno, entonces x a la n sobre n factorial. Entonces, pues eso tendríamos que, si seguimos las buenas prácticas, pues vamos a hacer un método que me haga lo de abajo y otro método que me haga lo de arriba. Entonces, en este caso, pues simplemente vamos a primero hacer el factorial. Pues es muy sencillo. Acá sí no, pues vamos a entrar acá sí vamos a dejar que la IA pues nos lo solucione, de hecho, porque pues viene siendo muy sencillo. Factorial empieza con 1, vamos a recorrerlo y vamos a seguir un paso adelante, luego pues como el valor que nos aparezca lo vamos a multiplicar con el anterior y así sucesivamente. Pues este factorial es muy sencillo y ya pues acá vamos a calcular el EX, como les dije, pues vamos primero de la fórmula arriba, después la de abajo. Entonces en este caso pues podríamos hacerlo de esta forma, la suma la inicializamos pues como en 1, por cada valor en el rango de 1 hasta los términos, pues acá estamos haciendo ahora sí la fórmula que vimos acá, ¿cierto? Entonces, acá está la exponencial, perdón, factorial, y acá arriba pues es esta parte x sobre x a la n. Entonces digamos que acá ya implementamos pues como toda esta fórmula. Ahora pues cómo vamos a calcular la exponencial, pues no sé si es muy sencillo, es casi que igual que la anterior usando el mat, pero pues ya esta vez usando nuestra exponencial aproximada que creamos. Entonces mientras no actual exista, entonces acá de nuevo, entonces exponencial aproximado va a ser self, que es cuando estamos trabajando con un método de la clase. Vamos a llamar la exponencial aproximada igual el valor del nodo actual, eso está bien. A la nueva lista le vamos a insertar
el valor está súper, el valor de la exponencial aproximada que nos apareció súper, así es. Y ya simplemente es cuestión de que recorramos, literalmente seguir recorriendo la lista. Entonces no actual va a ser no actual, punto siguiente. Y ya es cuestión de una nueva lista. So, vamos a verificar que esté correcto. Lo tengo por acá. Vamos a ver, está super. No, pues acá ya vimos que funciona. Vamos a ver acá. ¿Qué está es? ¿Cuántos valores desean la lista? Vamos a poner que 5. Es el número 2, 4, 6, 8 y 10. Lista original. Esta es pues como la exponencial. Ya queda pues como verificar, pero pues ya verificando si está bien. Eso pues como por ese lado. Sigamos acá rápido, que está un poquito tarde. Bueno, esto acá. Esto lo tengo creado porque les quería proponer pues un ejercicio. Entonces, esta método, aunque no lo creo yo, pues es muy sencillo. Acá simplemente lo que estamos haciendo es que hay diferentes tipos de estructura de datos en Python. Entre ellos está el conjunto. Conjunto es una característica que tiene, es que no permite valores duplicados. Eso tiene ciertas ventajas, la verdad, para hacer ciertas cosas que ya pues vamos a mirar. Entonces acá lo que hice fue que dada una lista simplemente ligada, hay que volverla un conjunto. Entonces pues acá esto es muy sencillo. El punto A viene siendo un método que tiene justamente esa estructura de datos, entonces lo podemos usar perfectamente. Entonces con eso pasamos pues a hacer este punto. Este punto, si no estoy mal, algún profesor lo pone como en un taller, entonces también pues interesante que lo miren. Esa fue como una solución que literalmente apenas este semestre viene como que a descubrir, entonces pues espero pues como que le sirva. Entonces ya después de haber pasado como tal, pues después de tener ya este método auxiliar que me convierte una lista simplemente ligada a un conjunto set, pues vamos a hacer lo que nos pide. Entonces, dado listas ligadas con valores numéricos, crea y retorna una tercera lista ligada que contiene los datos comunes entre ambas. Para optimizar, se crea un conjunto con los valores de la segunda lista. Bueno, sencillo. Entonces, ya acá pues creamos una variable que la podemos llamar, pues en este caso la voy a llamar intersección, que va a ser, claro, una lista simplemente ligada. Pero entonces, ¿qué pasa? Que al conjunto 1 vamos a llamar, pues esto lo vamos a llamar conjunto 1, que va a ser la lista 1 que pasamos como parámetro punto toset. Esto es, o sea, la lista ligada la estamos pasando usando esta función auxiliar que acabamos de crear. Y de nuevo, pues el set 2, el conjunto 2, va a ser la lista 2 punto toset. Y la intercepción viene siendo, ¿qué va a ser la intercepción? La intercepción va a ser el set 1 punto. Entonces esto es muy interesante porque, como les digo, esta solución literalmente la descubrí este semestre, que es la estructura de datos conjunto. Tiene varios métodos que se pueden utilizar, como acá el add. También hay otro que se llama intersection, que es justamente hace lo que nos pide el ejercicio, que es hacer una intersección entre dos conjuntos. Entonces en este caso estamos usando eso, dado un conjunto 1, vamos a buscar la intersección de dado también un conjunto 2. Entonces esto pues tocaría que lo guardemos en una lista resultado, va a ser una lista simplemente ligada. Instanciamos la clase lista simplemente ligada. Entonces por cada valor en la intercepción, o sea, por cada valor que encontremos en esta lista simplemente ligada que creamos con la intersección del conjunto 1 y 2, simplemente es cuestión de insertar el valor en la nueva lista resultado y retornamos la lista. Esto
pues esto es excelente, esto optimiza muchas cosas, ya que también estamos usando métodos nativos de la estructura de datos. En este caso, pues vamos a correr esto acá y vamos a verificar que funciona. Esto lo tengo por acá y esto lo hacemos con, acá pues me tomé la molestia de hacer esta funcioncita que crea una lista random. El random no está definido, vamos a importarlo acá. Cabeza, vamos a ver. Claro, esto no se llama cabeza, esto se llama cabecera. Dios mío, es que esto no es un dato, eso se llama valor. Ahora sí. Listo. Entonces acá la lista de intersección está vacía, no hay datos iguales, pues pasa. Vamos a ver. Ahora sí, pues acá creando la lista random, acá tenemos varios datos comunes, entonces se crea una lista de intersecciones. Acá pues también estamos probando otras, pues acá ya os han dado la lista, también estamos usando otros métodos para, por ejemplo, sumar los pares y los impares. Entonces, bueno, eso pues por ese lado de los ejemplos que tenía preparados y ya acá no me voy a poner pues como a entrar en detalle con esta clase, pero pues acá tenemos un caso de uso que podemos utilizar de ejemplo para, en este caso, simulando un restaurante. Tenemos lo mismo, pues es que es igual, tenemos el insertar y tenemos esta función que me imprime una factura de forma estructurada y pues la idea sería como que otros, pues crear estos métodos, ¿cierto? Como practicando crear estos métodos. Entonces, en este caso, necesitamos un método que me calcule total que se vendió en el día. Esto es muy sencillo, eso es como dada una lista, pues solamente recorrerla y actualizar el valor. Cada vez pues ir sumándolo. Entonces en total va a ser más igual la factura cuando sea diferente del nodo actual punto valor total y esto solamente lo vamos a seguir recorriendo. Pues también vamos a verificar cuál es la factura más cara del día y pues eso también es lo mismo, es bastante sencillo. Mientras exista un nodo actual, si el nodo actual punto valor es mayor que el total, entonces pues el mayor va a ser, pues si el nodo actual en el total es mayor que el que ya estaba guardado, pues se va a actualizar el mayor. Entonces en este caso el mayor va a ser ya el nodo actual y se recorre la lista. Muy sencillo. Acá de nuevo, pues acá se me va a ayudar como a buscar facturas de clientes. Da un cliente, hay que buscar pues la factura que tiene ese cliente en particular. Y no, pues de nuevo muy sencillo. Acá tenemos un resultado, pues una variable resultado que es una lista vacía. Un nodo actual que va a ser el nodo inicial y mientras exista pues vamos a comparar que si el valor el cliente lower, esto pues cuando vean la introducción a Python pues van a entender como estos métodos que hay en la estructura de datos string, pero bueno, y simplemente lo agregamos pues como al final del valor. Eso es como de nuevo, eso es muy sencillito, pero pues es como algo pues, para que vean casos de uso que se pueden tener con estas estructuras de datos. Y ya, pues vamos a correr bueno, esto está mal, entonces cuántos clientes que registrar. Esto, bueno, no, esto no lo voy a correr, más bien voy a dejar de que ustedes lo corran y si quieren cambiarle algo o agregarle más métodos o cosas que se imaginan lo hagan para que vayan viendo pues cómo funciona esto un poquito, ¿cierto? Esto más que todo por el tiempo. Ya pues de acá de los ejemplos de ahí para abajo pues no cree ejemplos, puesto de que ya los ejemplos de arriba también se pueden implementar en estas estructuras tal cual están, porque de nuevo pues eso es lo mismo, solamente cambia una que otra interpretación. Entonces pues igual estos son funciones, perdón, son clases y métodos que les puede servir, eh, no sé, en algún taller o algo que estén perdidos.
y acá la lista pues doblemente ligada. De nuevo, más de lo mismo. Hay de pronto un punto, uno que sí no, que sí iba a crear, que sí iba a hacer, pero pues que se me pasó a eliminar, que intercambia los consecutivos, intercambia los nuevos consecutivos en pares dentro de la lista. Acá tenemos pues como comentarios para que se guíen. Vamos a imprimir, eliminar. Acá se está implementando la búsqueda binaria con listas doblemente ligadas basados en el nodo del medio. Entonces vamos a ver, probamos, lista original. Acá pues lo que te digo, acá lo que les decía del método que creamos, que es intercambiar pares. Este con este se intercambia, este con este se intercambia, etcétera. Y también pues acá poquito para los que pronto les sirva este ejemplo. Acá, dado la lista simplemente ligada, la lista doblemente ligada, perdón, pues la estamos incorporando una clase para representar un polinomio. Entonces ya para que pues ya entren ustedes pues como tal a mirarlo, a entenderlo, por si de pronto pues les ponen algún ejemplo con esto. Y de pronto también si no lo entienden del todo pues me pueden contactar y ya entramos específicamente a hablar un poquito de esto. También pues esto lo pueden ver en el video del semestre pasado, creo que sí entro en detalle, pero pues de nuevo es muy un poquito sencillo, un poco engorroso, claro que sí, pero todo sigue siendo como muy sencillito. Y acá tenemos pues métodos para sumar y multiplicar polinomios, dado pues que la estructura está adaptada a ese caso de la vida real de polinomios. Pues acá ya lo creamos directamente, ya sería como que entren a repasarlo, pero pues miren que realmente no viene siendo muy difícil. Estos ya son decoradores, esto no cambia mucho la lógica en verdad. Y ya, acá pues como tal los casos de uso que se presentaron, vemos que funciona bien, claro, acá vemos que está funcionando correctamente. Y pues básicamente eso era todo pues por esto que tengo preparado para el tema de listas simplemente ligadas. Es un tema pues un poquito, al principio llega a ser como maluquito, pero pues uno se adapta y no termina siendo tan complejo como uno lo creería. Igualmente pues, aunque pase un poquito rápido, la idea es que si de pronto hay algo que no entiendan, ya saben, me pueden contactar y nos ponemos de acuerdo pues como para que hagamos una monitoría. Y pues bueno, eso sería como todo por acá. Espero pues que la próxima monitoría ya sea pues en vivo con todos ustedes, o lo que pues como estoy muy ocupado y como los temas avanzan, pues no me podía quedar acá en este. Entonces, no nada, espero pues que les haya servido bastante este videito y nos estamos viendo.